Hola, queridos amigos de Médicos Unidos por México. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. El día de hoy, 11 de febrero del año 2022, tengo el gusto y la satisfacción de que este video lo dediquemos a un personaje muy especial y que nos va a dar la relatoría de lo que ha pasado con la tuberculosis en estos últimos 30 años. Me voy a permitir compartir la pantalla con todos ustedes para mostrar el tema que es tuberculosis en pediatría, mi proyecto de vida 30 años después. Y lo va a presentar el académico doctor Isaías Orozco Andrade. El doctor Isaías Orozco Andrade es médico pediatra con entrenamiento tutelar en infectología pediátrica, Hospital Infantil del Estado de Chihuahua, 30 años de experiencia en el campo de la tuberculosis, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, autor de diversos libros y artículos sobre tuberculosis y otros temas médicos, profesor en múltiples foros médicos nacionales e internacionales, director del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Tuberculosis en Servicios Médicos de la Frontera y miembro de la Red Nacional de Investigadores en Tuberculosis. Es muchísimo gusto para mí tener aquí el día de hoy para que nos hable mi querido colega y amigo Isaías Orozco Andrade. Adelante, Isaías. Pues muchas gracias. Primero que nada, mi querido hermano del alma, platicábamos antes de iniciar la grabación, 20 años aproximadamente de conocernos, de tener una relación profesional, pero sobre todo amistosa, y me congratulo de ser tu amigo. Te agradezco además también el hecho de que me hayas permitido expresar esta experiencia, este proyecto de vida, como bien le pusimos el título a la plática. Y pues voy a compartir mi pantalla para que iniciemos esta charla de amigos, esperando que lo aquí presentado pues sea un buen concepto para, sobre todo para las generaciones que vienen en el camino de la medicina. Y bueno, pues como ya lo dijiste tú, este es el proyecto de mi vida, que fue un proyecto incidental, un proyecto que nunca esperé, ni lo programé, ni lo pensé, ni lo analicé para llevarlo a cabo. Vamos a platicar un poquito de dónde viene este gusto por el mundo fascinante de una enfermedad que, si bien es cierto, ha lacerado a la humanidad durante mucho tiempo, pues nos ha permitido aprender también muchas historias de vida, muchas historias de pacientes, de la vida en general. Entonces, pues ahí me tienes, mira, ahí me tienes siendo yo un jovenzuelo en aquella época cuando decidí ingresar a las filas de la pediatría, cuando decidí hacer mi residencia en aquella época. Dice mi mujer actualmente que estoy más guapo ahora que en aquella época, y yo creo que tiene razón, ¿verdad? Lo que pasa es que el candado ese de la barba siempre es un poco sexy para las mujeres. Eso les encanta, ¿verdad, mi amigo? Entonces, pues ahí está, y fíjate, en 1997 me invitaron a hacer, estaba yo como jefe del servicio de urgencias en el Hospital Infantil del Estado de Chihuahua, que fue donde yo hice mi residencia en pediatría, y ese mismo año mi querido maestro, el doctor Carlos Nesby Falomir, que tú lo conoces bastante bien y que es un referente también de la infectología en nuestro país y en Latinoamérica, me invita a llevar a cabo un curso, precisamente un curso tutelar de pediatría. Y aquí lo tenemos, perdón, de infectología pediátrica. Pues ahí está mi querido maestro. Yo lo estimo, lo quiero a mi maestro. Es mi colega, mi amigo. Fuimos compañeros de congresos durante mucho tiempo, y le guardo un respeto, un cariño tremendo a mi querido maestro don Carlos Nesby Falomir. Y él fue quien me invitó precisamente, dijo, pues, ¿por qué no
entendíamos en aquel tiempo que no había un aval universitario para la subespecialidad de infectología pediátrica. Y por otro lado, aunque había proyectos, posibles proyectos para que yo me fuera a la Ciudad de México a hacer esta subespecialidad, pues era más importante tener ingresos para mantener a una familia que en aquel momento ya había dado sus primeros frutos, mis primeros primogénitos, que son gemelos, y pues obviamente imposibilitaba un tanto cuanto mi posibilidad de llegar a hacer una subespecialidad en uno de los centros ya reconocidos universitariamente hablando. Y finalmente me dice mi maestro, pues quédate aquí conmigo, pedimos el aval por la Universidad Autónoma de Chihuahua, vemos que la constancia sea emitida por parte del Hospital Infantil y de la universidad. Finalmente, pues no se pudo hacer ningún trámite de aval por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y pues me quedé con nada más con una constancia que yo les muestro aquí. Nunca me he publicitado como infectólogo pediatra porque no tengo un título universitario, pero ahí está el documento donde yo llevé a cabo, no 2 años como en aquella época se manejaba esta subespecialidad, me quedé 3 años con mi querido maestro, y años después, antes de que él dejara la jefatura de este departamento de infectología ahí en el Hospital Infantil, pues y tuvo a bien darme esta carta también, pues nada más como muestra de que efectivamente tuve este entrenamiento, y lo presento porque me siento orgulloso, aunque no tengo el título universitario, me siento orgulloso de haber estado con una de los líderes de opinión en la infectología pediátrica, y sobre todo pues líder de opinión también en tuberculosis. Y justo fue él, fíjate, en aquella época, en 1992, cuando yo ingresé a la residencia de pediatría, decidí ingresar desde el mes de enero. Tú sabes que las residencias en México pues inician en el mes de marzo, pero pues yo anhelaba ya estar en las filas y aprender, y solicité permiso al jefe de enseñanza del Hospital Infantil, que en aquel tiempo era también mi querido maestro Armando Loya Zapata, y pues tuvo a bien aceptarnos a mí y a otro compañero que iniciáramos la especialidad antes de la fecha oficial. Y ahí estuvimos a mediados de enero y seguimos hasta iniciar oficialmente el 1 de marzo de 1992 la especialidad en pediatría médica. Y fíjate que el primer servicio precisamente que me corresponde cuando llego yo al hospital infantil fue el área de infectología. Y ahí fue donde de nuevo tuve la oportunidad de platicar con el doctor Nesbitt, porque él era maestro en la Facultad de Medicina. Y pues por ahí de la segunda semana del mes de marzo, me dice Isaías, mira, estoy haciendo este trabajo, me gustaría que me apoyaras, y pues te pueda servir de este trabajo para tu tesis recepcional en la especialidad de pediatría médica. Y pues sí, con todo gusto, maestro. Yo en aquel tiempo todavía pensaba en la posibilidad de hacer cirugía pediátrica, porque me gustaba hasta cierto punto la cirugía, pero pues el maestro me dice, vamos a darle por ahí y adelante. Empezamos, y poco a poco pues fue envolviéndome este tema de la tuberculosis, y pues a 30 años de distancia aquí estamos todavía. Esta carrera, este proyecto de vida le quitó muchas horas de atención a mis hijos, a mi familia, pero pues ahora ya mis hijos, los mayores que ya están terminando su carrera, entienden, y ahora sí me dicen, tiene razón, para un proyecto de vida importante, y pues ahora ya me comprenden un poquito más el por qué tuve que invertirle horas a este proyecto y dejar en muchas ocasiones de lado a la familia. Entonces, y pues este fue precisamente el título de mi tesis para titularme en la especialidad de pediatría médica. Estudio de 576 casos de tuberculosis en población pediátrica de la etnia tarahumara, y es precisamente fue un congreso un congreso internacional en Acapulco donde presentamos este trabajo, pero también fue el tema de mi tesis, y en ese mismo congreso presentamos también pues una modificación de los criterios que iniciaron en alguna época con los doctores Stegen, Kaplan y Jones, donde ellos presentaron
este protocolo de diagnóstico en niños, que tú lo conoces perfectamente bien, y que años después, en el 79, Toledo y otros colaboradores en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias hacen una modificación, pero con características más bien dirigidas para la población del sur del país. Y 10 años después, curiosamente, el doctor Nesbitt en el 89 decide iniciar este trabajo, al cual me adherí yo, y fue un trabajo muy interesante, hecho en 2 etapas. Uno de ellos fue la etapa en el hospital en la clínica Santa Teresita, que es un hospital de la Tarahumara, y después la siguiente etapa la hicimos en el hospital infantil, lo cual llevó precisamente pues a un conjunto de 576 casos. Uno de los trabajos con mayor número de casos de tuberculosis en población pediátrica, y sobre todo en una etnia indígena acá en nuestro país. En aquella época, de cada 10 pacientes que nosotros recibíamos en el hospital infantil con tuberculosis, 9 eran de la etnia tarahumara, y poco a poco esto se ha ido modificando a tal grado de que prácticamente en esta época casi se tiene el 50% de población mestiza y el 50% de población indígena. Y este protocolo se inició en todos los pacientes indígenas que ingresaban al hospital infantil. Se les hacía este protocolo de estudio, que es un protocolo con factores clínico-epidemiológicos para diagnosticar la tuberculosis, porque en aquella época, tú sabes, 30 años atrás, no teníamos acceso a la tecnología que tenemos ahora, pero además de eso, aunque había posibilidades de hacer cultivos sólidos, que en aquella época no se hacían en el hospital infantil, ni siquiera en la ciudad de Chihuahua, las muestras se tenían que enviar al centro de la República. Todo estaba centralizado, y pues los resultados de estos cultivos sólidos llegaban a nuestras manos 4, 6, 8 meses después, cuando ya el paciente había recibido un tratamiento empírico, ¿verdad? Basado fundamentalmente en aspectos clínico-epidemiológicos, o cuando el paciente había abandonado la intención de recibir un diagnóstico y un tratamiento, o bien el paciente lamentablemente fallecía porque pues no tenemos un diagnóstico de certeza. Y entonces este protocolo nos ayudó a conocer el diagnóstico, incluso en aquellos pacientes que ni siquiera llegaban al hospital infantil con diagnóstico de posible tuberculosis. Déjame decirte que el 70% de los casos referidos en estos 576 casos, perdón, que estamos platicando, llegaron al hospital infantil sin diagnóstico de sospecha siquiera de tuberculosis. Solo el 30% de ellos llegó con la posibilidad de tener tuberculosis. Y precisamente este protocolo clínico epidemiológico nos ayudó al diagnóstico. Es un hecho que no a todos los pacientes los diagnosticamos con tuberculosis. Tuvimos casos muy específicos, raros incluso. Me recuerdo muy bien una leptospirosis que tuvimos que inicialmente pensábamos que se trataba de una tuberculosis, pero finalmente se llegó al diagnóstico de certeza de leptospira. Y pues una buena parte de estos pacientes también llegaron desnutridos, con desnutrición desde un primero hasta un tercer grado de desnutrición, que es uno de los factores predisponentes más importantes para presentar esta enfermedad. Y entonces así fue como yo entré a este fascinante mundo de la tuberculosis, gracias a mi querido maestro, el doctor Eddy, que me tuvo confianza y al pedirme que lo apoyara. Y pues hicimos todo esto. Déjame decirte que este congreso que fuimos a Acapulco, aparentemente ya teníamos el patrocinio de un laboratorio, que fue un laboratorio que ya patrocinaba al doctor Nesbitt, y le dijeron, sí, cómo no, patrocinamos también a su pupilo y nos lo llevamos a Acapulco para presentar este caso. Y entonces, estos trabajos. Y resulta que, pues ya unas 2 o 3 semanas antes del Congreso nos dicen que no, que siempre no, que este patrocinio se lo habían dado ya a un residente de uno de los hospitales referentes en nuestro país a nivel nacional, en la Ciudad de México. Y no digo el nombre para no ventanear, pero tú sabes que con mucha frecuencia los patrocinios, los apoyos, las publicaciones, etcétera, pues son más bien soportadas para los
hospitales e institutos nacionales de nuestro país. A la provincia como que la han tenido y la siguen teniendo todavía un poco olvidada. Es menos ahora, pero en aquella época prácticamente eran nulos los apoyos. Y yo acababa de comprarme una cámara de fotográfica que utilizaba para hacer diapositivas. En aquella época las hacíamos con film de rayos X y tú seguramente lo recuerdas que no había otra cosa más que hacer diapositivas con el fondo oscuro y las letras blancas, y las hacíamos en papel y le tomábamos la fotografía y luego la revelábamos. Y yo, para sostener un poquito mejor a los hijos que acababan de nacer, mi recién iniciado matrimonio, pues me dedicaba a hacerle a los compañeros residentes diapositivas, a nuestros maestros también, y yo de ahí pues me hacía de algún recurso para poder apoyar un poco más a la economía familiar. Y entonces pues no tenía ya yo dinero, ya estaba todo programado para presentarnos en los carteles estos, y decidí vender mi cámara fotográfica. Y bueno, afortunadamente hubo alguien que sí me la compró, pues un poco más económica de lo que a mí me había costado, y pues lamentablemente perdí mi cámara en ese momento para poder tener recursos económicos y viajar a este congreso, y finalmente pues pudimos presentar este trabajo. Entonces es una de las anécdotas que vale la pena comentar, porque pues ahora nuestros jóvenes residentes tienen un poco más de apoyo, no son los que verdaderamente todos quisiéramos, pero sí en aquella época prácticamente era nulo. Y tengo que reconocer que uno de los laboratorios que siempre nos apoyó a nosotros, una compañía que nunca nos dijo cuántos medicamentos de esto, cuántas latitas de esto va a vender, nunca, siempre daba el apoyo sin siquiera mencionar la posibilidad de que hubiera una retribución en cuanto a venta de sus productos, fue el laboratorio Nestlé. Y hay que reconocerlo, si no, con todas las letras lo digo, porque así fue durante toda mi preparación como residente. Y entonces, pues ese fue. Y entrando al tema de la reflexión, voy a contar una anécdota rápidamente que nos decía el querido maestro doctor Alejandro Seifer, que era mi referente en el aspecto ético, moral. Él lleva una línea recta todo el tiempo. Es uno de los primeros pediatras que también llegaron a la ciudad de Chihuahua. Y él platicaba que cuando él hizo su preparación en la Escuela Médico Militar, iban a hacer las brigadas para aplicar vacunación en poblaciones de diversas partes de México. Y él nos decía que llegaban, vacunaban y les preguntaban sus superiores, no sé si era el teniente, el cabo, el general, pero les decía, ¿cuántas vacunas aplicamos? Pues se aplicaron 500, pues afórele a 5,000. Y así es como se hacían las estadísticas en aquella época, lamentablemente, ¿verdad? En el afán de hacer quedar bien a los gobiernos o al trabajo que hacía el encargado de esas brigadas, etcétera. Esto ha ido modificándose mucho. En la época en que nosotros iniciamos la tuberculosis, estos trabajos de tuberculosis, era muy difícil. En alguna ocasión tuvimos un foro con la gente a nivel nacional, y el director del programa nacional, tampoco voy a decir los nombres porque lo que menos quiero yo es hablar de situaciones que puedan afectar el buen nombre de las personas. Pero ellos reportaban en aquella época 5 o 6 casos de meningitis tuberculosa en el estado de Chihuahua, y nosotros en el hospital infantil teníamos un promedio de 15 a 20 o más al año. Entonces, alguna vez en ese foro, que el doctor Reddy se levantó a platicar, incluso las siguientes pláticas hasta nos cerraron las puertas para no poder entrar a un foro que se supone que era público, pero este personaje que fue director del Programa Nacional de Tuberculosis le dice a mi querido maestro, el doctor Nesbitt, pues ¿cómo no van a diagnosticar tuberculosis ustedes? Pues si la están buscando todo el tiempo. Pues es cuando dices tú, pues de eso se trata, ¿no? De hacerle al Sherlock Holmes, de buscar precisamente esta enfermedad que tanto está lastimando a nuestra sociedad. Y así era también la cuestión de las estadísticas. Obviamente, esto se ha ido modificando poco a poco. El comportamiento de la tuberculosis, te puedo decir que sigue siendo prácticamente igual. Ha mantenido un efecto meseta durante mucho tiempo.
no vemos un descenso sustancial en nuestro país. Yo creo que en los últimos 15 años, 10, 15 años, sigue siendo el mismo promedio de 22,000, 23,000 casos por año en todo el país, al igual que la mortalidad se sigue presentando alrededor de 2,000, 2,200 casos de muertes por año. Un poco más, un poco menos, la OMS ha marcado a veces 1,800 casos por año. Sin embargo, pues sigue siendo prácticamente igual. Hay que recordar a aquel presidente que lamentablemente tuvo a mal dar una noticia cuando Estados Unidos declara que en Estados Unidos ya no hay tuberculosis. Este señor presidente de México no se quiso quedar atrás y por decreto presidencial también dijo que en México ya no existía tuberculosis. Y ha sido una de las peores noticias de salud pública en nuestro país, porque mucha gente se quedó con la idea de que se había erradicado la tuberculosis. Incluso hay jóvenes médicos que siguen pensando que ya la tuberculosis no existe en México. Es un grosso error, porque tú y yo sabemos que seguimos viendo casos de estados de la República como Baja California, como Tamaulipas, que siguen teniendo entre 45 y 50 casos por cada 100,000 habitantes de tuberculosis en sus estados. Entonces, y además, pues en aquella época también era muy limitada la posibilidad de conseguir información en los medios oficiales. Situación que no ha cambiado mucho. Necesitaremos tener acceso oficial para poder ver toda la información. Entonces, para algunas de las pláticas que yo he presentado, realmente ha sido difícil poder conseguir, sobre todo, cifras actuales que nos hablen de la realidad que está pasando en nuestro país. Y por eso también datos reales, pues ya lo decíamos ahorita, quisiéramos realmente tener, valga la redundancia de lo que estoy diciendo, quisiéramos tener la verdad aquí para poder decir esto es lo que está pasando. Pero, pues, como te digo, por taparle el sol con un dedo, a veces se escondían. Recuerdo muy bien a finales de los 90 se decía que teníamos una cobertura de vacuna BCG en nuestro país del 100%. Y sin embargo, las mismas cifras oficiales nos seguían presentando casos de meningitis tuberculosa en menores de 5 años. Tú sabes que uno de los indicadores de un buen programa nacional de vacuna BCG, pues es precisamente, se basa en los casos de meningitis tuberculosa en menores de 5 años de edad. Entonces, y uno de los grandes problemas que sigo viendo, que no ha cambiado mucho, pues es la falta de notificaciones de enfermedades de obligatoriedad, ¿verdad? Los médicos en nuestro país, es muy raro que un médico que haga práctica privada notifique enfermedades que tienen que ser notificables de forma obligatoria. Y esto pues prácticamente sigue siendo lo mismo hasta ahorita, mi querido amigo. En aquella época pues hablábamos el agente causal. Actualmente sabemos que hay poco más de 200 cepas de Mycobacterium, pero de esas en aquella época conocíamos 4 o 5 cepas que provocaban tuberculosis en el ser humano. En algún tiempo se le llamó Mycobacterium hominis, ahora sabemos que ya se le llama Mycobacterium tuberculosis. Y actualmente pues son 12 cepas las que se conocen que provocan tuberculosis en el ser humano. Vamos a estar viendo en la parte izquierda de la pantalla o a la derecha de tu servidor, imágenes precisamente pues de lo que hemos ido viviendo poco a poco. Aquí vemos un niño que fue vacunado y que mira la adenitis importante, que luego se hizo un absceso ahí a nivel axilar, o otro niño indígena. Son fotografías de mi querido maestro, el doctor Carlos Nesbitt, con escrófulas, que ya son poco frecuentes que las veamos acá en nuestro medio. Pero estos casos muy interesantes, publicados incluso, tenemos abscesos cerebrales por tuberculosis. De acá abajo es un absceso, son abscesos múltiples por tuberculosis en una niña indígena de 3 años que lamentablemente pues se dio de alta a su lugar de origen y pues la patología de la pobreza cumplió su cometido y lamentablemente meses después de que egresó del hospital infantil falleció esta pequeñita de 3 años. Entonces vamos a ir viendo también algunas imágenes. Las quise poner así como están porque si bien en aquella época apenas empezábamos a tener acceso a los primeros equipos de tomografía
axial computarizada, y pues estas son las fotografías que tomábamos directamente con la cámara fotográfica. Ya después me compré una cámara usada, un poquito menos con mejores, no había tanta tecnología en esa cámara, pues que me compré usada, pero bueno, me servía para poder guardar estos recuerdos que estamos presentando ahorita. Y tú sabes, pues la tuberculosis no respeta ninguno de los órganos de la economía humana. Estos son casos muy interesantes porque el 75% de los casos que se reportan en el mundo son casos de tuberculosis pulmonar, pero tenemos otro 25% que se presentan fuera de los pulmones. Nosotros en el Hospital Infantil del Estado de Chihuahua veíamos un poquito más de casos extrapulmonares. Tuve la fortuna de ver casos extremadamente raros que pocas veces personas han podido tener acceso a ellos, como fueron tuberculosis peritoneales, tuberculosis hepáticas, renales. Tuvimos un caso que publicamos hace algunos años, que fue una mielitis por tuberculosis también, poco frecuentes en los niños. Estos casos que estamos viendo aquí en la pantalla, que son casos de mal de Pod, ¿verdad?, que afecta la columna vertebral, el famoso absceso ossifluente, que podemos verlo en la tuberculosis y que probablemente pudiéramos verlo también en algunos otros patologías, como es la brucela, el desgaste de las cuerpos vertebrales, como vemos en estas imágenes. Insisto, son radiografías de aquella época, probablemente no se distingan muy bien las estructuras que queremos presentar, pero no quise cambiarlas porque pues son los recuerdos que ahí quedaron de aquella época. Y luego, siempre se pensó que la vía de la transmisión era necesariamente en los pacientes que estaban expuestos a personas que estaban tosiendo. Ahora ya sabemos que esto se ha modificado, ya sabemos que una persona que habla fuerte, que grita, que estornuda, puede también transmitir, que canta, incluso puede transmitir o enviar partículas que lleven el bacilo de la tuberculosis. Apenas hace un par de años salió una publicación muy interesante que habla que pues no es necesario que una persona esté en contacto con otra con tuberculosis y que esta que tiene la enfermedad tenga que toser para que se disemine y se transmita la infección. Y esto era motivo de que no detectáramos a los pacientes, a los contactos, porque hemos buscado personas que tosan, que tengan sintomatología, para estar seguros que son los que contagian a los niños o a otras personas. Y bueno, esto vino a dar un giro completamente, porque ahora tenemos que hacer un estudio muy concienzudo de los contactos y buscar el caso índice, porque en otra época buscábamos personas que tuvieran sintomatología, pero ya sabemos que la tuberculosis, aunque a algunos todavía no les gusta hablar de los términos de tuberculosis subclínica o tuberculosis asintomática, nosotros hicimos una publicación hace 2 años, no, ya va para 3 años, donde demostramos que el 41% de los pacientes que diagnosticamos con cultivo eran asintomáticos, no se conocían ni siquiera que tenían tuberculosis. Entonces, esto ha ido cambiando. Antes pensábamos que era un requisito indispensable la tos para que el paciente se contagiara, y ahora sabemos que esto pues ha cambiado de forma muy, muy importante. También en relación a la vía de la transmisión, pues ya sabemos que la tuberculosis se puede transmitir por productos lácteos no pasteurizados. Por eso también es importante que los jóvenes médicos pregunten específicamente este dato para determinar si hay o no posibilidades de factor de riesgo sobre la ingesta de productos lácteos no pasteurizados. La mamá al niño lo puede transmitir de forma vertical también ahí la tuberculosis. Incluso se sabe de casos que la mamá que está lactando al niño pudo haber transmitido a través de la leche materna el bacilo de la tuberculosis a su hijo, mamá que no sabía que estaba enferma de tuberculosis, que no recibía ningún tratamiento. Y bueno, pues tenemos conocimiento de tuberculosis cutánea también, que se puede adquirir por otras vías. Entonces, pues no nada más es la transmisión a través de la vía respiratoria. En cuanto a los factores de riesgo, pues uno de los principales, se pensaba que era la tuberculosis la tuberculosis era una enfermedad de la pobreza, de los desnutridos, etcétera, pero ya sabemos que no respeta
ni estatus socioeconómico, ni religioso, ni político. Recuerdo muy bien a un caso de que tuvimos mi querido maestro, el doctor Edwin, su servidor, un caso de un nieto de un joven, un señor pues con recursos económicos suficientes, dueño de varios ranchos acá en el estado de Chihuahua, y cuando le dijimos que su nieto tenía tuberculosis, pues obviamente nos cuestionaba. ¿Cómo va a adquirir tuberculosis si mi hijo está bien alimentado, tenemos un buen nivel de vida, etcétera? Y dentro del estudio que hicimos, los vaqueros que eran encargados de su ganado ahí en el rancho, pues eran indígenas que no sabían que estaban enfermos de tuberculosis y que muy seguramente ahí en ese contacto el nieto se adjudicó la enfermedad, se contagió. En cuanto al diagnóstico, pues como ya lo decíamos ahorita, en aquella época era pensar en aspectos clínicos, epidemiológicos, poco teníamos acceso a tecnología como tenemos ahora, como es el cultivo líquido a través de este equipo Bactec, al GeneXpert, a los SIGRAS, como son el Quantiferon, el T-Spot, etcétera. Y pues era muy retardado, esperábamos que llegaran los resultados, pero siempre llegaban tardíamente. Y pues ahora no, ¿verdad? Esto ha evolucionado suficientemente, aunque también hay que resaltar que todas estas tecnologías se han implementado fundamentalmente en adultos, entonces todavía no tenemos estudios que soporten, que tengan un sustento científico para poder utilizarlos con gran confianza en los pequeños, salvo algunos de ellos, pero poco a poco esto se ha ido modificando. Ahora ya tenemos acceso a estudios bacteriológicos y moleculares, a imagen que no tenemos antes, como la tomografía de alta resolución a nivel pulmonar. Incluso ni siquiera teníamos un buen equipo de rayos X en aquel momento. Pero pues eso en parte no ha cambiado mucho. Hoy tuve precisamente la reunión del Comité Estatal de Farmacoresistencia y en esa reunión pues hay presencia de varias de las jurisdicciones del estado de Chihuahua. Yo actualmente y ya durante algunos años soy el líder clínico de este comité y comentaban ahí algunos de los colegas de unas de las jurisdicciones rurales pues que no tienen electrocardiograma, no tienen acceso ni siquiera a poder tomar una radiografía simple de tórax, una PA, ¿verdad? En el adulto, en los niños, y tienen que trasladarlos a las cabeceras jurisdiccionales para poder tomar estos estudios. Y pues, insisto, esto no ha cambiado mucho en el área rural, probablemente en el área urbanizada, pues en los grandes hospitales se tengan todas estas tecnologías, pero incluso recuerdo que en el Hospital Infantil de Chihuahua hace algunos años ya tenían un equipo para hacer GeneXpert directamente ahí en el Hospital Infantil, y años después se quitó ese equipo, se llevó a otro lugar, a otra ciudad, y pues en esa otra ciudad siguen sin hacer uso de ese equipo, lamentablemente. En el Hospital Infantil se utilizaba mucho este equipo. Entonces, insisto, esto ha mejorado, ha evolucionado mucho a nivel global. La OMS tiene muchos estudios ahorita que está valorando entre diversas posibilidades. Está estudiando ahorita, por ejemplo, una prueba cutánea muy parecida al PPD, ¿verdad? A la prueba de tuberculina, pero con una sensibilidad y especificidad parecida a la de las SIGRAS, y pues promete ser una buena prueba, pero pues todo está en estudio, y la gran mayoría de ellos, insisto, es en adultos. Esperemos que los recursos que se dan para investigación, para tratamientos, es muy poco a nivel de nuestro país. Entonces, pues obviamente hace falta que mejoren estos presupuestos. En cuanto al diagnóstico diferencial, decíamos ahorita, no todo lo que hemos hecho nosotros es tuberculosis. A veces fuimos criticados, mi querido maestro y yo, porque nos decían que siempre pensábamos que todo era tuberculosis. Puse a esta niña porque esta niña la diagnosticaron como si fuera un mal de POD, y pues ya cuando la revisamos en la clínica de tuberculosis resulta que pues no, prácticamente no había ningún dato, y descartamos completamente esta enfermedad. Entonces no siempre pensábamos en tuberculosis. Llegaron a mandarnos incluso pacientes que con mucha frecuencia se manejaron como asmáticos,
y cuando nosotros los vimos, pues hicimos el diagnóstico de tuberculosis y viceversa. En ocasiones eran diagnosticados como tuberculosis y nos los enviaban a nosotros para valorarlos y resulta que no era tuberculosis, eran pacientes asmáticos que estaban mal dirigido el camino diagnóstico y también terapéutico. Entonces no siempre hay que pensar en esta patología, hay que pensar en ella, porque lamentablemente nuestros jóvenes médicos no piensan en tuberculosis y mientras no se piensa en esta enfermedad, pues no se va a llegar obviamente al diagnóstico. En cuanto al tratamiento, pues esta situación no ha cambiado mucho. No tenemos clínicas que realmente otorguen un tratamiento integral a nuestros pacientes. De manera muy rudimentaria, nosotros empezamos a hacer algunos años, hace probablemente 2 décadas, integramos al área de nutriología, de psicología y a trabajo social con nosotros en la clínica de tuberculosis, y pues eran de gran ayuda. Veíamos algún paciente que requería de apoyo nutricional y lo pasábamos directamente a nuestras nutriólogas, que también déjenme decirles, no, o sea, en aquellos tiempos no teníamos nutriólogas del hospital, poco a poco fueron llegando, teníamos pasantes y ya afortunadamente ahorita los hospitales infantiles ya cuentan al menos acá en el estado de Chihuahua, cuentan con nutriólogas, con psicólogas que pueden dar este apoyo integral. Pero específicamente hablando de un tema muy sensible son los medicamentos. En aquella época contábamos con rifampicina en suspensión. Contábamos con medicamentos, a lo mejor eran tabletas, cápsulas de otros medicamentos, pero los teníamos de forma individual y eso nos permitía dar tratamientos en los niños, pues dosificábamos en base al peso de los niños con los tratamientos individuales. Actualmente en México se torna algo difícil conseguir los medicamentos de forma individual y prácticamente adultos y niños se tienen que tratar con la presentación que se llama en México DOT-VAL y DOT-VAL-S. Entonces eso hace muy difícil poder dar un tratamiento a los niños, porque cuando tratamos de dosificar por kilogramo de peso, nos quedamos cortos con un medicamento y largo con el otro, y no podemos jugar de forma ordenada para dar un tratamiento de este tipo. Situación que no ha cambiado mucho. Actualmente hay tratamientos preventivos también con medicamentos que tienen presentación pediátrica y en nuestro país no los tenemos. El esquema más utilizado a nivel mundial y que ha demostrado tener mayor cumplimiento para la tuberculosis latente es el que está conformado por isoniazida y rifapentina. Sin embargo, en nuestro medio ni siquiera tenemos rifapentina en tabletas y mucho menos en suspensión. Hay otros países como Estados Unidos que tienen presentaciones pediátricas y pues que lamentablemente en nuestro país no han llegado. Las autoridades nos dicen va a llegar el medicamento, pero va a llegar, se prolonga y se prolonga, y hasta la fecha seguimos sin tener presentaciones pediátricas. Incluso laboratorios que producen medicamentos para tuberculosis en adultos han prometido que van a generar presentaciones pediátricas y sin embargo, pues aquí estamos. Quisiéramos tener una clínica de tuberculosis integral donde se diera toda esta gama de elementos que estamos mencionando, incluso en el aspecto económico. Alguna vez en el hospital infantil se creó la Fundación de Apoyo al Niño Indigente, que no indígena, al niño indigente, al pobre, y se conseguían recursos para que pudiera viajar de su lugar de origen, de la sierra a Chihuahua, y no faltara a sus consultas. Se les apoyaba también con alguna despensa, etcétera, y pues seguimos batallando. Hoy en la mañana decíamos, parece ser que ya nos va a volver a apoyar el DIF estatal para poder dar despensas, pero apoyan en campañas electorales y después se les olvida y llega el siguiente sexenio y de aquí a que se hace el trámite y la autorización para que se dé estos apoyos a esta población, igual tardan y ya cuando se empiezan a dar llega el fin del sexenio y es un círculo vicioso tremendo que no ayuda ni a los pacientes de tuberculosis ni a otro tipo de pacientes. En cuanto a prevención, pues ya decíamos ahorita, se está trabajando en más o menos 14 vacunas, de las cuales 4 están demostrando tener características idóneas para poder utilizarse en la edad pediátrica. Se está trabajando para que se hagan vacunas para prevenir la infección, para prevenir la enfermedad y obviamente para prevenir la transmisión. También los esquemas de tratamiento preventivo han evolucionado sustancialmente.
durante mucho tiempo manejamos la isoniazida como único esquema de tratamiento, pero pues actualmente, y era por 6, 9, 12 meses, o incluso los esquemas iniciales llegaron a ser hasta de 36 meses, y actualmente pues ya, como decíamos ahorita, tenemos esquemas muy cómodos como el de 3 meses, que son una sola dosis a la semana por 3 meses con isoniazida y rifampicina. Hay ahorita un esquema muy nuevo que acaba de aparecer, que es el esquema de un mes con isoniazida y rifampicina con dosificación diaria. Entonces, esto sí ha tenido una actualización muy importante. Los medicamentos para tuberculosis, en 40 años no habíamos tenido ni siquiera un nuevo medicamento, y aparecieron en el 2013 y 2014 la bedaquilina y el delamanid, que son medicamentos que se utilizan específicamente en tuberculosis resistente. Actualmente se están buscando esquemas precisamente con rifampicina, con quinolonas, para poder dar tratamientos en tuberculosis sensible. Y en ese campo, pues la verdad, después de 40 años, ver este rotundo cambio y la presencia de otros medicamentos nuevos que también se están utilizando. Se están estudiando medicamentos ya viejos y medicamentos nuevos. Entonces, este compromiso prácticamente sigue siendo lo mismo. El gobierno no destina recursos humanos, recursos económicos suficientes a los que necesita nuestra población, a los que necesita nuestro personal de salud. El número de elementos para un programa estatal de tuberculosis es ínfimo, no cumple con el número adecuado para poder dar el tratamiento directamente observado o tratamiento acortado estrictamente supervisado, como se llama en nuestro país. La sociedad civil participa poco, hay instituciones, instancias que ayudan, pero pues es muy poco. Y la iniciativa privada, fuera de los grandes, los principales ricos en el mundo, como es la fundación de Melinda y Bill Gates, que apoyan, pero apoyan habitualmente a programas y proyectos de investigación para adultos, y es muy poca, pero muy poca la cantidad de dinero que se destina a nivel mundial para la investigación en nuevos productos, ya sea vacunas, medicamentos, tecnología para niños. Entonces, eso prácticamente sigue igual. Yo no he visto un compromiso de los políticos real. Para salir en la foto, se ponen en la foto cuando están entregando la famosa despensa, ¿verdad? O cuando aparece un brote, entonces sí se preocupan y hasta van a la sierra para ver qué está pasando. Pero pues, como dicen, alguna vez un fotógrafo decía, estos personas es como la fotografía, ¿no? Salen en la foto y se olvidan del tema, ¿no? Entonces, pues, mi querido amigo, el problema de la tuberculosis ya no es una cuestión de desarrollo social, sino de justicia social. El tratamiento de la tuberculosis para mí es una cultura de servicio a la humanidad. Y yo quisiera ver una clínica que he venido proponiendo durante muchos años acá en Chihuahua. Alguna vez aceptaron el proyecto dentro del programa estatal de salud en Chihuahua, pero finalmente ese proyecto fue a dar al archivo sexto, al sexto de basura. Yo siempre he pensado que una clínica de tuberculosis para adultos y niños que nos permita, además de dar el tratamiento en los pacientes, nos permita capacitar en artes y oficios, tanto a niños como adultos, carpintería, electricidad, etcétera. Podríamos, después de curar al paciente, resarcirlos, reintegrarlos a la sociedad de forma productiva, pero lamentablemente pues esto no es de interés, como que no sé qué piensan, que esto no pega en las urnas, en los votos, y pues aquí seguimos todavía pensando en que alguna vez este sueño se complete. Muchas veces colegas y amigos me dijeron, ¿por qué te metes en el campo de la tuberculosis? No te deja nada, no te va a dejar nada esto, ¿para qué sigues en un ámbito donde no hay interés de parte de las autoridades, donde hay poco personal, donde hay mucho esfuerzo y ni siquiera económicamente te va a ir bien? Y pues este es el motivo de mi proyecto de vida y de por qué ahora mis hijos entienden que ese tiempo que les quité, les robé a ellos, se los di a estos pequeñitos. Aquí vemos a Agripina, esta pequeñita que está en la pantalla. Ella tuvo una tuberculosis intestinal. Cuando ya la dimos de alta en ese momento, me decía, doctor Orozco, no me des de alta, doctor Orozco. Le digo, Agripina, ¿por qué no quieres que te dé de alta? Porque mi papá ya me quiere casar y apenas tenía 12 años esta muñequita. Y luego a la que vieron correr aquí, Carmen,
una niña que llegó, ya tenía con el cuadro clínico de 6 meses sin poder caminar. Se hizo una cirugía donde se le instaló una canastilla de titanio y por el doctor Jorge Vallejo, que fue el primero que utilizó una canastilla de adultos, la adaptó para poderla aplicar en los niños. Ella es Carmen, él es Bernardo. Bernardo es un niño que también se operó de mal de pot, y lo que en otra época veíamos salir a los niños en silla de ruedas, curados de tuberculosis, pero lamentablemente con secuelas muy importantes que ya no les permitían volver a caminar. Lo vimos con Carmen y con Bernardo, que fueron los primeros niños que se operaron de mal de pot con esta canastilla. Y pues afortunadamente, véanlos ustedes de pie, caminando y con una sonrisa de esperanza que yo no cambiaría lo que he hecho en mi vida. Ahorita mi querido amigo Eduardo Lara decía, es que pues yo he hecho lo que a mí me gusta. Él dice 40 y tantos años jugando fútbol porque me gusta el fútbol, más tiempo haciendo medicina, haciendo pediatría, y efectivamente pues esto es lo que hacemos por gusto. Ella es Felipa, esta niña que vemos aquí fue una niña que fue adoptada por españoles, fue llevada a aquel país, su papá la abandonó en una casa hogar en Chihuahua, después de que la curamos de tuberculosis pulmonar, y además se operó de pie equinovaro bilateral, y por eso el papá no la quería, porque decía, pues es que ya no sirve ni para pedir dinero en las esquinas, y esta niña pues ahorita seguramente ya es una adulta hecha y derecha, con una calidad de vida tremenda. Marianita es una niña que tuvo tuberculosis pulmonar y meningia, y lamentablemente cuando llegó con nosotros ya tenía secuelas muy importantes y tuvo problemas ya para caminar adecuadamente. Y finalmente Lupita es una niña que en ese momento le hicimos su festejo de 15 años, cumplió ahí con otros 15 años. Ella tuvo un problema de meningitis tuberculosa con secuelas de una endotropia en su ojito izquierdo, y logramos corregir también la endotropia, y es una niña que le estaba yendo muy bien en la escuela. Pues es precisamente esto lo que a mí me ha dejado, la sonrisa de un niño. Y obviamente me decían, pues no te va a dejar nada, pero finalmente me ha permitido conocer grandes expertos, verdaderamente expertos, porque pues yo soy conocedor de esta enfermedad y me falta todavía mucho para llegar al nivel de muchos de ellos. Aquí tenemos a la doctora Andrea Cruz del Chile Hospital allá en Houston. Tenemos al doctor Franke, que es un médico australiano que está haciendo muchos trabajos con vacunas, sobre todo con vacuna de BCG, dándonos a conocer los efectos benéficos paralelos de esta vacuna. Aquí estoy en Barcelona, acá estoy en Atlanta, con el gran Pepe Caminero, un referente en tuberculosis en Hispanoamérica, con la querida maestra y amiga, la doctora Lucía Álvarez también, que es un referente, nuestra líder a nivel nacional en cuanto a tuberculosis en pediatría. Y pues aquí está el doctor Marcos Burgo de Nuevo México, el doctor Adrián Rendón de Nuevo León, excelentes médicos dedicados también a la tuberculosis en adultos. Acá estamos con el doctor Domingo Palmero, argentino también, un neumólogo que ha hecho trabajos extraordinarios. El doctor Migliori en Italia también, que ha publicado mucho sobre tuberculosis sensible y resistente. Hemos tenido la oportunidad de conocer a estos personajes grandes que han dado mucho a la humanidad. Aquí el doctor Martín Castellanos, que durante mucho tiempo fue el director del Programa Nacional de Tuberculosis, que hizo un trabajo excepcional también, y con Marcos Espinal, que él era entonces el líder a nivel mundial de tuberculosis, y pues él sigue trabajando en esto. Y aquí en medio está el doctor Jeffrey Stark. El primer artículo que yo leí, mi querido amigo, de tuberculosis en niños fue precisamente del doctor Stark. Él es un médico infectólogo, pediatra, también que está en Texas. Y el primer artículo que leí fue de él. Ahí estamos en un congreso en Denver, Colorado. Me acerqué a saludarlo y le dije, doctor, es un honor conocerlo. Y así le dije, el primer artículo que yo leí de tuberculosis infantil fue de usted y me fascinó, y aquí estoy. Así que me encantaría tomarme una foto con usted, y él de una forma tan educada, tan humilde, me permitió tomarme la foto con él, y pues ahí estamos. Acá estoy en Hong Kong, en este lado, y luego por aquí me pueden ver en New York, y aquí pues en la tierra de mi querido amigo Eduardo Lara, y en Veracruz, en unas jornadas que nos invitaron a hablar también de maltrato infantil junto con el doctor
Manuel Ochoa, el doctor Héctor Villanueva, que fue también mi maestro de pediatría en la Facultad de Medicina. Entonces, querido y respetado maestro también. Acá estoy en Praga también, en uno de los congresos mundiales de Panel Physician, donde se tratan temas de tuberculosis. Estoy aquí con todos los representantes de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos e Inglaterra, que son los encargados de los programas de tuberculosis a nivel nacional. Y aquí pues no podía dejar, pues estuvimos en un congreso mundial precisamente cuando conocimos al doctor Marcos Espinal ahí en París, y seguimos aquí en las jornadas de Veracruz. Acá estoy en Vancouver también, y aquí con estudiantes de medicina aquí en Ciudad Juárez también, o sea, foros de todos los tamaños, ¿verdad? De todos los colores y sabores. Esto es nuestro centro de diagnóstico y tratamiento integral de la tuberculosis aquí en Ciudad Juárez, el Servicio Médicos de la Frontera. Pueden ustedes ver que tenemos todas las medidas de protección, lámparas de luz ultravioleta, tenemos los filtros CEPA, tenemos recambios de aire. Este es nuestro laboratorio que tenemos acá, un laboratorio donde tenemos equipo para poder hacer diagnóstico de tuberculosis y de un poco más de 60 microorganismos. Son equipos costosos, pero que afortunadamente la empresa donde yo trabajo pues han tenido la capacidad y la visión de integrar un laboratorio tan bien conformado como lo que ustedes estaban viendo aquí en la... Y este es un centro donde nosotros apoyamos a los migrantes legales que hacemos diagnóstico de tuberculosis. Si ustedes se fijan, es como un pequeño hotel, cada paciente tiene su propia habitación, hay un comedor, hay una sala de entretenimiento, tienen un pequeño gimnasio ahí para poder hacer ejercicio, y es todo gratuito gracias a una fundación que tiene nuestra clínica que se llama CATRE. No les cuesta absolutamente nada, ni manutención de hospedaje, alimentación, atención médica, hospitalizaciones, medicamentos, etcétera. Y pues ojalá un día podamos tener una clínica también estatal para pacientes no migrantes, sino realmente pacientes con tuberculosis, independientemente de su estatus de migración, de social, política, religiosa, etc. ¿Qué me ha dado también la oportunidad? Pues de publicar múltiples publicaciones en revistas reconocidas, en otras no tan reconocidas. Me ha dado la oportunidad de hacer propuestas como este índice clínico epidemiológico de sospecha de tuberculosis. Me ha dado la oportunidad de hacer algunas propuestas también en base a lo que tenemos en México, que es el DOTBAL, cómo usar el DOTBAL en niños, cómo poder preparar. Y esta es una hoja de Excel donde nada más se pone el peso del niño y en automático nos va a decir cuántos mililitros vamos a darle de la combinación del DOTBAL ya sea con isoniazida en la fase intensiva o en la fase de sostén con rifampicina. De publicar mi último libro, que ya estamos trabajando en la actualización de esta edición de tuberculosis. Este otro libro que está también publicado, donde hablo precisamente de todo esto, de mi experiencia, de los claros oscuros de la medicina que yo he vivido. Y pues bueno, ahí puse el comercial nada más, pero este es mi correo electrónico. Podemos seguir hablando mucho, pero no quiero cansarlos, además de que el tiempo ya apremia. Entonces, mi querido hermano, pues voy a dejar de compartir la pantalla, y pues gracias por este honor que me acabas de hacer de poder expresar cómo he vivido estos 30 años de mi caminar por el mundo fascinante de la tuberculosis. Imagínate nada más, me has dado una clase en mis 47 años de médico, me hiciste recorrer todas mis etapas y nada más te faltó hablar de la streptomicina, que la streptomicina en ocasiones para los pacientes era peor que la enfermedad, con aquellos tratamientos de inyectarse y toda esa serie de cosas. Y veo que pues sigue siendo, a través del tiempo, la tuberculosis no un padecimiento médico, sino en realidad es un padecimiento social, económico, político, y que se necesita precisamente las conciencias de los actores, de los que pueden tomar decisiones para que se pueda o se intente al menos erradicar esta enfermedad que forma parte de la historia de la humanidad. Sí, sí. Yo recuerdo en aquel congreso que viniste, yo presenté a una niña
de 12 años que la habían castigado y la habían metido ahí en una correccional y ahí adquirió tuberculosis. Y nada más quiero agregar que la tuberculosis, al menos en el sureste mexicano, es de muy difícil diagnóstico, simplemente por lo que dices muy bien, que no se piensa en tuberculosis y no se diagnostica. Entonces tenemos diagnósticos tardíos, tratamientos inadecuados, pérdida de tiempo y de dinero sin solucionarse el problema, pero en la mayoría de los casos la tuberculosis te da la oportunidad porque es un buen, no mata fulminantemente al paciente, sino que lo va deteriorando, y le da un poquito de descanso y sigue ahí. Es como un buen huésped, por así decirlo. Entonces, verdaderamente es admirable lo que tú has hecho, es referente lo que has hecho. Y antes de que terminemos, porque yo me pongo a pensar, bueno, ahora con esta pandemia, en estos últimos 2 años, y que no tuvimos vacunas de BCG, y que qué es lo que tenemos que esperar, y luego las clínicas no funcionan más que con COVID, y ya ahora todo es COVID, y las enfermedades que tenemos endémicas, y los problemas de salud, y la promoción de la salud, y todo esto, pareciera ser que es una mezcolanza con mal pronóstico. Y yo quiero aclarar muy bien, porque se dice mucho de manera política y por ahí que la medicina debe de ser gratis y que va a haber medicamentos y medicina gratis para todos. Pues la verdad es que eso es una mentira, porque la medicina cuesta dinero y la medicina de calidad y resolutiva cuesta mucho dinero. Entonces, si no se invierte dinero, si no se invierte en voluntades, en actitudes y con gente apasionada como tú, que desde que eras estudiante, porque además, y perdóname que lo diga en este video, a lo mejor no es la intención, pero yo te admiro porque no solamente eres un buen médico, eres músico, eres poeta, etcétera, y te viene de familia además, porque tu padre es un gran historiador y tus hermanos también son bastante buenos. ¿Qué familia esta familia Orozco tan respetable y tan admirada? Entonces yo creo que definitivamente, ojalá que en algún momento echemos a andar el que se tenga la voluntad de pedir opinión de gente como tú, que ha dedicado parte de su vida, gran parte de su vida, con muchos sacrificios, pero además con grandes satisfacciones, que finalmente es lo que uno se lleva cuando muere. Cuando uno se lleva cuando muere, eso es lo que nadie te puede quitar. Esas satisfacciones de haber resuelto a esos niños un problema de salud con tu sagacidad, con tu actitud, con tu empeño, con tu esfuerzo. Es maravilloso. Yo seguramente, y quería pedirte la opinión, ¿qué piensas tú que va a pasar ahora con la tuberculosis en estos tiempos pandémicos? Fíjate que qué bueno que mencionaste esto. Varios puntos que mencionaste que son importantes. Medicamentos inyectables. Afortunadamente, para la tuberculosis resistente, que es donde más se utilizaban los medicamentos inyectables, ya es una prioridad para la OMS que se traten estos casos de tuberculosis resistente con medicamentos orales. Los esquemas actuales incluyen varios grupos, pero el grupo A de medicamentos y el B todavía, de la OMS, son medicamentos tomados por vía oral, tanto para adultos como para niños. Sin embargo, tienes toda la razón, mi querido Lalo. En aquella época era un suplicio de los pequeñitos que tratábamos en el hospital infantil. Incluso los dejábamos los primeros 2 meses de la fase intensiva y era un suplicio porque teníamos que inyectar el medicamento y no teníamos recursos para poder colocar un catéter intravenoso ahí central en el niño y poder aplicar el medicamento intravenoso sin que tuviera molestia o dolor el niño. Y entonces había que aplicarle el medicamento intramuscular y era tremendo, era un horror para los niños. Y por otro lado también, el llegar al diagnóstico a veces era tan retrasado que a veces había pacientes que abandonaban el tratamiento sin siquiera haberlo iniciado, porque tardaba en llegar el medicamento y demás. Y con lo que platicas ahora de la pandemia, un punto súper importante. Se dice, la OMS estima que regresamos en cuanto a incidencia y a mortalidad a un retraso de aproximadamente 5 años.
Estamos en el 2017. Se creía que en estos siguientes 3 o 4 años íbamos a poder tener un impacto muy importante en este año 2022 de disminución de casos. Sin embargo, con la cuestión de la pandemia, los recursos económicos que se tenían destinados para los programas nacionales de tuberculosis, se tomaron tanto recursos humanos como económicos de diagnóstico y tratamiento para dárselos a los programas de COVID. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para contingencias de este tipo. Si per se no tenemos un sistema de salud que nos asegure tener medicamentos, yo siempre he insistido, ¿por qué caramba nuestros gobiernos no crean un laboratorio nacional, un laboratorio farmacéutico que esté comprando los patentes de los medicamentos para poder producirlos y que no nos cuesten? ¿Por qué tenemos que seguir todavía licitando y consiguiendo al mejor postor, entre comillas? Porque, pues déjame decírtelo, yo recuerdo bien, yo fui director del hospital infantil y todos sabíamos que nos enviaban las propuestas y a uno de ellos le decían, mira, ya me mandaron las primeras 3 propuestas, bájale 1 centavo para que te den a ti el proyecto de medicamentos, de tecnología, de rayos X, de laboratorio, etc. A mí nadie me lo contó. Yo lo vi en esa época. ¿Sí? Yo lo viví directamente. Entonces, es una falacia el hecho de que digan, hay una licitación, que debemos de tener 3 presupuestos para que sea transparente y todo lo demás. Entonces, ¿por qué carajos no sé, así como se construye un aeropuerto y como se construyen otras cosas, ¿por qué no construir un laboratorio específicamente que produzca los medicamentos que necesitamos en México? Que siga dándole investigación, pero claro, tú sabes, lo sabemos todos, intereses políticos prevalecen. Una sociedad que no mantiene sana a su comunidad, a su población, está destinada a ser una sociedad pobre. Porque un pueblo, un país enfermo no es productivo y obviamente no genera recursos económicos para otras áreas. Por lo tanto, para mí, el campo más importante de todo país es la salud. Si no le invierten en salud como debe de ser, vamos a seguir siendo un país pobre. Entonces, ¿qué sucedió? La pandemia de COVID nos llevó hacia atrás. Todos los avances que habíamos tenido de tuberculosis están completamente abatidos precisamente porque todos los recursos aquí en Ciudad Juárez, el personal de la jurisdicción de aquí de Ciudad Juárez encargado en el programa de tuberculosis tuvieron que irse a vacunar pacientes a diferentes áreas, atender pacientes COVID, los llamaron para tenerlos en los hospitales, etcétera. Y obviamente eso evitó que el paciente fuera tratado, que se le diera un seguimiento mensual como se le da al paciente de tuberculosis, además de que el temor que se generó también entre los pacientes, obviamente no querían ir a los hospitales porque tenían mucho temor de contagiarse de esta enfermedad. Entonces, ¿cuál es el futuro? Mientras no se le inyecten recursos, no nada más a nivel mundial, a nivel nacional, local, a esta enfermedad, yo la voy a seguir llamando la pandemia permanente. La tuberculosis es la pandemia permanente. Digo, muchos dicen, es una endemia. Sí, efectivamente, pero para mí es la pandemia permanente, que hemos perdido la capacidad de asombro porque esta enfermedad mata de forma en goteo. En México mueren 6 personas diariamente por tuberculosis y se enferman 52 personas diariamente de esta patología. Y a nivel mundial no se diga, se mueren alrededor de 4.500 personas al día por tuberculosis. Pero como constantemente se están muriendo y están enfermando, pues ya ni los médicos siquiera le llaman la atención, tanto que no quieren pensar en esta enfermedad. Entonces, yo no veo un futuro inmediato promisorio para esta enfermedad, la verdad. Yo quisiera, antes de morirme, ver que efectivamente hemos abatido y hemos llegado a algunas metas que los soñadores en este campo, en esta cultura de servicio a la humanidad en cuanto a tuberculosis tenemos. Quisiera ver que antes de que yo me muera, sí pueda haber abatido los índices de casos, de mortalidad, y que pues obviamente aparezcan algunas vacunas que son prometedoras, pero sobre todo que sean asequibles y que haya equidad, como lamentablemente hemos visto la falta de equidad para muchos países en el mundo que no ha llegado la vacuna de COVID. Ojalá también, y cuando salga esta vacuna nueva que promete, o estas vacunas que prometen ser buenas para prever la enfermedad, para prevenirla,
la infección, lleguen a todo mundo. La vacuna de tuberculosis es una vacuna que no cuesta, mucha gente la critica, pero si un 10% te protege contra la enfermedad, es una vacuna que ya valió la pena. Claro que los estándares de las organizaciones de salud a nivel mundial quieren una vacuna que al menos tenga una eficacia del 50% y que sea duradera y no tenga ni siquiera que revacunarse. Pero para mí, yo justificaría cualquier vacuna. Si un 10% protege a la población, creo que esa vacuna vale la pena, amén de que no es muy costosa, como lo es el tratamiento para tuberculosis sensible, que cuesta $120 un tratamiento para 6 meses de tratamiento. Porque hay conceptos mal entendidos. Ahorrar no significa no gastar, significa gastar bien. Y los gobiernos prefieren tener a un paciente enfermo de tuberculosis hospitalizado que haberle dado un tratamiento de $120 o haberle aplicado una vacuna que no cuesta más allá de seguramente el precio de mayoreo más allá de los 50 pesos que debe costar una vacuna. Y tienes toda la razón. Quiero decir algunas cosas. Por ejemplo, el gasto que se hace y que no sirve para nada es el peor, así sea un peso. Y tenemos un grave problema de administración en todos los aspectos, pero como estamos tocando el punto de la medicina y la tuberculosis, quiero mencionar también que en México han desaparecido laboratorios que fabricaban productos y vacunas incluso para surtir de manera nacional. ¿Y qué va a pasar? Si no invertimos en la salud, si no invertimos en los niños, que es el futuro de un país, niños que estén sanos, y si no entendemos que la medicina no es gratis ni se regala, sino que tiene que tener un presupuesto alto, porque eso cuesta dinero ofrecer algo de calidad, pues no vamos a avanzar. Y más todavía si no se hace investigación, si no tenemos experiencias nacionales, si se desdeña a la gente que se prepara en cualquier disciplina para ser un experto y proponer cosas para mejorar, pues estamos mal. Yo quisiera, antes de pedirte una despedida, que me permitas mostrar aquí estas dos últimas, porque quiero mencionar que el doctor Isaías Orozco Andrade fue de los primeros en participar en Médicos Unidos por México y que después cambió Médicos Unidos por México legalmente porque ese nombre estaba ocupado por Fraternidad Médica por la Salud. Y fraternidad tiene un sentido, una connotación muy especial, porque quiere decir fraternidad es el cariño, la atención que se da a alguien que ni siquiera es de tu familia, como si lo fuera. Entonces, yo quiero agradecerle al doctor Isaías Orozco Andrade su participación. Aquí le hicimos un homenaje como un médico sobresaliente. Eso fue en el año 2020. Acá estuvo hablando en el Día del Médico. En esta otra de acá, hablando de la BCG, precisamente, nos ha orientado cómo debemos de hacer una presentación. Y bueno, ha hablado de tuberculosis, por supuesto, ha formado parte de foros de opinión, ha tenido participaciones en lo que es el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje de la pediatría, y también nos ha orientado cómo se debe de dar una conferencia. En fin, tantas participaciones del doctor Isaías Orozco Andrade, y por parte de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, le damos un reconocimiento al doctor y académico Isaías Orozco Andrade por su brillante trayectoria y con la exposición de Tuberculosis en Pediatría, mi proyecto de vida, 30 años después, 11 de febrero del año 2022. Pues ahora, nada más quisiera que dejaras un mensaje final antes de que cerremos esta grabación. Gracias, Lalo. Pues primero que nada, mi agradecimiento porque a través de este gran esfuerzo tuyo de crear este grupo, pues se han visto beneficiados un sinnúmero de colegas, pediatras, médicos en general, personal de enfermería con tanta capacitación que estamos viendo semana tras semana. Y sobre todo, pues agradecerte
documento, este reconocimiento inmerecido que acabas de mostrar aquí en la pantalla, pero sobre todo instar a los médicos nobles a que hagan una medicina de corazón, que no piensen en una retribución económica que los lleve a ser millonadas, sino que les permita vivir, porque el médico debe de tener ideología, pero también debe de tener su familia, también viste, también come, pero que nunca sea el punto primordial llegar a juntar arcas de dinero y conceptos de ese tipo. Pero sobre todo, pues, que piensen en tuberculosis. El que no piensa en un diagnóstico, pues nunca lo va a encontrar. Que no sigan esa premisa que decía este doctor que les comenté al inicio de mi charla, de que cómo no van a encontrar la tuberculosis si la buscan. Pues de eso se trata. Necesitamos entes en la medicina que realmente busquen las patologías. Así que yo no sé cuánto tiempo Dios me permita continuar en este camino, este proyecto de vida, pero mientras Él me dé vida y salud y mi familia también esté a mi lado, pues, y los amigos como tú y todos los que formamos parte de esta fraternidad me lo permita, yo seré como decía Vicente Fernández, mientras sigan aplaudiendo, yo también seguiré cantando. Así que, mi amigo, muchas gracias. Muchas gracias, académico doctor Isaías Orozco Andrade. Hasta me turbé porque pues eres un ejemplo como médico, como persona, como amigo, y ahora yo podría agregar como un médico de gran corazón. Muchas gracias a todos los que vean este video. Los invitamos a pasar a nuestro canal de YouTube de Médicos Unidos por México. Gracias y hasta pronto.